Bien, buenos días. Vamos a hacer una introducción al tema que ya hemos comenzado sobre ciudadanía en América Latina y vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la lectura de esta semana y tienen que ver directamente con la idea de, ahora sí comenzamos, de un nuevo sujeto político que se va a construir en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que es el ciudadano. Vamos a mirar qué es lo que incluye este ciudadano, que son varones, por eso se deja, ¿no es cierto?, en masculino esta frase. Eh, y después terminaría este curso ya con los excluidos y las excluidas de esta ciudadanía, que son los indígenas y las mujeres. Con eso terminaríamos toda la dimensión de la construcción política, institucional de América Latina, que era parte de este curso. Eh, Como hemos visto, con la excepción de Brasil, en América Latina se adoptó un principio de soberanía y un gobierno representativo. Y esto dio lugar a la configuración de nuevas comunidades políticas. Hemos visto que estas comunidades eh, no siempre incluyeron una gran cantidad de población, más bien estaban asociados a espacios urbanos, a espacios de las élites y espacios masculinos, aunque las mujeres también participan, como lo vamos a ver después en la última parte de este curso. La idea fundamental era acá, era a partir de esta institucionalidad, construir un nuevo sujeto político que va a ser el ciudadano. Vamos a ver que tiene una dimensión en parte similar y de continuidad con la colonia, con el periodo colonial respecto del vecino, pero el ciudadano, con las ideas políticas que se implementan ilustradas, ¿no es cierto?, va a ser diferente. Hay algunos aspectos, como dije, que se preservan, como son los cabildos abiertos, el concepto de vecino que va a pervivir, es como un elemento de construcción y de representación política, pero también se van a crear normas y prácticas electorales que son completamente nuevas, que tienen que ver con este nuevo sistema eh, moderno que se está instalando a partir de la idea de la ilustración, como dije. Entonces, esto ha sido eh, pensado y reflexionado por la bibliografía historiográfica como la construcción de un verdadero laboratorio político, en el sentido de que hay elementos que perviven y hay elementos que se instalan por primera vez. Entonces, ahí esta combinación, que es muy interesante, se, se ha concebido, ¿no es cierto?, como una suerte de laboratorio. Hay tres elementos de inclusión para la formación de ciudadanía en un inicio. El más obvio es el voto, que va a ser el mecanismo central de representación y de participación del nuevo ciudadano. Por supuesto, antes también se votaba porque se elegían, digamos, en los cabildos autoridades, etcétera, pero esto va a tener ciertas diferencias. Después, un espacio que es nuevo, completamente del siglo XIX, tiene que ver con la construcción de un espacio de debate, un espacio de opinión, de crítica, que también legitima el poder político. Esto va a estar vinculado a la posibilidad de que existan imprentas en América Latina. Recordemos que en muchos países no existían, incluso en Chile, imprentas antes de la independencia, y la posibilidad de que se constituyan diferentes revistas y periódicos de carácter político, que van a estar construyendo este espacio de opinión pública. Y finalmente las armas, que es la dimensión a veces más desconocida de la inclusión en la ciudadanía a través de las milicias, las guardias y las revoluciones, ¿no es cierto?, a partir de la cual también se constituye una posibilidad de inserción de otros grupos, de hecho, muchas veces grupos subalternos, a la participación ciudadana. La edad va a ser un factor común que todavía hasta hoy día, ¿no es cierto?, es un factor excluyente, en este caso 17 y 25 años, para ser parte de una ciudadanía. El sexo masculino va a ser el factor fundamental porque no se concibe la participación femenina, aunque de alguna manera sí participan, como lo vamos a ver acá. Y el lugar de residencia también, junto con la propiedad, son variables que definieron la ciudadanía, sobre todo al inicio o a mediados del siglo XIX. Hay casos particulares como en México, donde el municipio elaboró un padrón electoral
que incluía a quienes demostraban, comillas, un modo honesto de vivir, que es lo que hace una ciudadanía muy cercana a la idea tradicional del vecino, que también reúne este tipo de elementos, o sea, son personas mayores de edad, son varones y además tienen que tener propiedades. Eso lo hace ser parte de la categoría de vecino, evidentemente, tener una propiedad. En la bibliografía que estamos viendo para esta semana aparece la idea del ciudadano elector, que es un ciudadano muy reducido, entre un 5 y un 20% de la población total estaba calificada para ejercer su voto y eran ciudadanos habilitados. En la Argentina, por ejemplo, la ciudadanía estuvo definida también por la nacionalidad, es decir, el lugar de origen, además de la edad y el sexo, y excluyó, como en otras partes de América Latina, a la mayor parte de la sociedad. Entonces, es una participación electoral muy reducida. El voto, además, se va a transformar en un acto social y que va a ir construyendo el espacio de lo público. La población votante se moviliza en forma activa y esto, ¿no es cierto?, hace que se vuelvan o que pervivan prácticas de clientelismo, como en el periodo colonial, ¿no es cierto? Pero también van a nacer un espacio público nuevo en los clubes, en la prensa y en las redes de amigos y conocidos, por supuesto, principalmente en la élite. Aquí, en este espacio público, es donde los partidos políticos logran un protagonismo y, y se nutren de ese espacio público. Ahora, los partidos se hallaban ante una paradoja al momento de ir pensando en esta institucionalidad, porque por un lado buscaban representar la idea del pueblo, movilizan un número reducido de personas, por otro lado, y apelan al espíritu cívico para recurrir a militantes organizados, invocar al ciudadano libre y autónomo, pero al mismo tiempo que construyen todos esos elementos vinculados a una noción moderna de ciudadanía, construían también lazos de subordinación personal y grupal, es decir, elementos clientelistas. Entonces tenemos esta paradoja donde los partidos políticos utilizan las armas de la ilustración para movilizar al electorado, que tiene que ver con las ideas, con la participación, con el espacio público, pero al mismo tiempo siguen generando lazos de subordinación personal y grupal en esta práctica clientelar que venía desde el periodo colonial. Entonces, es algo que se mantiene eh, a partir de este nuevo periodo también. Además, hay otras formas de participación política que no son vistas muchas veces como participación porque se ven más bien como elementos ajenos, pero la autora que estamos revisando acá también los incluye. Por ejemplo, el motín, las asambleas populares y las reuniones de barrio que van a mostrar una vitalidad política más allá del sufragio y de este electorado reducido. Eh, estas asambleas populares, por ejemplo, eh, es una prolongación de alguna manera del cabildo, pero a otros espacios, incluso más allá de la élite. Eh, y los motines también son una forma de participación política en el fondo cuando están orientados a generar cambios en la sociedad. Un elemento muy nuevo y que va a ser un espacio que se va a construir ya más fuerte en el siglo XX, pero que ya aparece en el siglo XIX, tiene que ver con la construcción de una opinión pública. Si bien el gobierno necesitaba para constituirse votos, también se sometía al juicio y a la supervisión de los gobernados, y eso estaba en el espacio de lo público. Hay una relación entre ciudadanía y opinión pública que va a ser estructural para el siglo XIX. En muchos países como Perú, Chile, Bolivia, Brasil, las movilizaciones populares fueron controladas mediante el voto censitario. En México se optó por la votación indirecta exigiendo propiedad para cargos de mayor responsabilidad. Entonces esto es bien interesante porque si bien se sometía al juicio y a la supervisión de los gobernados, la práctica política, esto estaba muy acotado a un grupo reducido que se lo enclaustraba, ¿no es cierto?, a partir del voto censitario o de voto a través de lo que como se hace en México por la votación indirecta, digamos, exigiendo la propiedad para cargos de mayor responsabilidad. Entonces, por un lado se construye una opinión pública a partir de la idea del voto, pero al mismo tiempo se la reduce a un grupo muy reducido de la élite.
Y la élite participa de tres elementos principales, aunque el mundo popular también en alguna manera, a partir de su movilización eh, y asambleas, pero la élite participa principalmente de tres elementos que construyen esta opinión pública. Una es la sociabilidad, asociada a las tertulias, a los círculos literarios, a los salones, los cafés, que van a constituir un espacio público al inicio que está circunscrito principalmente a las élites letradas. Es en este espacio, donde, como vamos a ver más adelante, donde las mujeres participan, sobre todo en las tertulias, que muchas veces eran dirigidas y organizadas por las propias mujeres, de la élite, por supuesto. Y ahí entonces donde vamos a ver el papel que pueden jugar las mujeres en las discusiones políticas sin tener derecho a voto, pero sí tener derecho a participar de este espacio de lo público, manifiestan sus ideas y logran también tener eh, influencias. Y en algunos casos son bien notables estas influencias, como se ve en la foto ahí, son hombres y mujeres los que participan al mismo tiempo en esta sociabilidad de las élites. También está el asociacionismo civil. Desde mediados del siglo XIX hay sociedades de ayuda mutua, sociedades científicas, por ejemplo, voluntarios como bomberos también, que ampliaron la sociabilidad hacia nuevos sectores, más de clase media, diríamos hoy día, no sé si es concepto aplicable para el siglo XIX, o visto de otra manera desde a clases populares. Y ese también es un espacio de lo público, sobre todo las sociedades de ayuda mutua, por ejemplo, que van a estar muy involucradas al movimiento obrero posteriormente, como se ha estudiado para muchos casos en América Latina. Pero también hay que considerar las sociedades científicas, si bien son letradas, pero participan en estas sociedades científicas no solamente los letrados, también participan personas del mundo popular, hay participación indígena, por ejemplo, y mujeres también participan mucho en estas sociedades científicas. Esto es algo que se ha estudiado menos para el caso de América Latina, pero es un tema bien relevante y que todavía requiere mucho estudio para saber cómo funcionó. La prensa es el factor fundamental y clave para la constitución de esta opinión pública, porque moviliza lectores a través de los periódicos. Nunca había habido tantos periódicos como en esa época, incluso hasta hoy día. Si contabilizamos la cantidad de periódicos que habían y cuya existencia era a veces muy breve, era mucho mayor per cápita, digamos, por población que la que existe hoy día. A pesar de que menos personas sabían leer y escribir, había mayor cantidad de prensa de lo que existe hoy día per cápita. Eso es algo que se puede medir. Esto se hacía para movilizar a los electores, ¿no es cierto?, a través de artículos en la prensa, en esta prensa que muchas veces eran periódicos que representaban a las sensibilidades políticas y a los partidos también, eh, a veces incluso con prensa no solamente política, también prensa satírica, que es bien interesante. Permite difundir las ideas republicanas y finalmente era un eslabón de toda la opinión pública. Se conocían las actividades que se podían hacer también, de la sociabilidad, del asociacionismo civil, también se podían conocer mediante la prensa. Por lo tanto, la prensa no hay que verlo solamente como un documento que nos permite tener información de las ideas de las personas sobre ciertos temas, sino que también la prensa en sí mismo es un dispositivo para la época, para la construcción de la opinión pública. Hay que verlo de esa manera y se ha estudiado también de hecho de esa forma. La sociabilidad popular y la prensa política también es un factor que se va a constituir en esta época, si bien estábamos mencionando que la construcción de una ciudadanía está muy asociada a las élites, eh, no necesariamente está circunscrita totalmente a las élites. Las pulperías, por ejemplo, las plazas, las calles y las asambleas también fueron escenarios de la vida política, fueron muy importantes de la vida política popular. También ahí se debaten asuntos públicos, se forjaban lealtades colectivas y se constituía, ¿no es cierto?, la noción de una comunidad política. También ocurrió eso y eso también ha sido estudiado. Habíamos visto la sociedad de socorros mutuos, por ejemplo, o de voluntarios o de ayuda, fueron un factor también de construcción de un espacio de sociabilidad.
en este caso popular. Y al mismo tiempo, al igual que las élites, la prensa también va a ser un actor político y también va a movilizar electores y adherir voluntades. Algunos funcionan con la lógica de un grupo cerrado, y otros tuvieron una vida y que pudieron, ¿no es cierto?, articularse durante largo tiempo porque representaban a grupos políticos relevantes, y otras tuvieron una vida muy breve. Em, pero ambas apuestan, ¿no es cierto?, sino que apuestan, a lo menos difunden ideas y discursos de políticos que van a ser importantes para construir esta comunidad política. Entonces, la comunidad política se constituye no solamente en aquellos que tienen el voto, que pueden, ¿no es cierto?, expresarse de las élites, sino que también se constituye desde el punto de vista del mundo popular. Todas estas actividades y asociaciones se vinculan directamente con la idea de la modernidad, ¿no?, de la modernización y el surgimiento de una incipiente sociedad civil, y va a anticipar las transformaciones políticas más profundas que se van a dar en el siglo XX. ¿Por qué la idea de modernidad? Porque la política ya, a diferencia del antiguo régimen, ya no va a estar sustentada en los estamentos y en el lugar que uno ocupa como estamento, sino en la constitución de una opinión pública y después en un voto que va a ser universal. Y ahí, en ese momento, ya, pero eso ya en el siglo XX, se va a poder constituir un espacio político realmente moderno, donde tanto hombres como mujeres tengan derecho a participación política, tanto como gente de las élites como de otros grupos sociales. Un elemento que va a ser importante para la inclusión de otro grupo a estas comunidades políticas va a ser el factor militar, o como llaman el texto que estamos revisando, el ciudadano en armas. Esto es un campo muy relevante y al igual que el de otros, como hemos visto, por ejemplo, para las sociedades científicas, ha sido poco estudiado. Las milicias, el ciudadano en armas y las revoluciones son ejes centrales para comprender la construcción republicana y comprender también cuál es el papel que juega la violencia y la guerra en la configuración del orden político. Muchas veces vemos a la guerra y a la violencia como un factor eh, más bien de heroicidad o incluso destructor, que lo es, por supuesto, como toda guerra, pero también hay que mirar, ¿no es cierto?, su papel respecto de la configuración de un orden político. Eso es bien, bien importante. Y esto puede tener varios elementos involucrados. Primero, la composición. Las milicias funcionan de forma eventual y están constituidas por ciudadanos ordinarios, es decir, no es un ejército regular. En eso se diferencian de un ejército profesional y de servicio militar obligatorio que se va a implementar ya recién en el siglo XX. Estos más bien son cuerpos cívicos urbanos que apoyan a los ejércitos, en este caso para el proceso independentista, y que después ampliaron su composición social y alcanza grupos que antes estaban excluidos del ejercicio de la ciudadanía, en la medida en que al participar en las guerras y obtener victorias, ¿no es cierto?, se les otorga derechos ciudadanos al haber participado en estos eventos bélicos. Y aquí podemos tener la opción de otros grupos, incluso afrodescendientes, que pueden ser parte de alguna manera, dependiendo del país que estemos hablando, por lo menos se pensó que podían ser parte de una ciudadanía. Entonces, es otra forma de entrar al espacio político sin ser de la élite. La amplitud del enrolamiento, posteriormente, la Guardia Nacional formalizó la relación directa entre el ciudadano en armas y el votante. Es decir, para poder votar, en muchos países era obligatorio estar enrolado en el ejército. Y esto permitió ampliar considerablemente el electorado, mucho más allá que solamente haber participado en un evento bélico. En este caso era estructural, es decir, todo aquel varón adulto que quisiera participar en la política tenía que estar enrolado en el ejército. Entonces esto va a ser un vínculo entre armas y sufragio que tuvo una particularidad muy específica, ¿no es cierto?, en el caso de América Latina para la constitución de su republicanismo, y ha sido estudiada de esta manera. Entonces, tenemos acá un segundo elemento, el voto y el enrolamiento en milicia o después
ejércitos nacionales va a estar completamente relacionado. Un elemento que se va a mostrar en esta constitución del ciudadano en armas va a ser la tensión que podía haber entre el espacio local y el espacio provincia-nación. Muchas veces la Guardia Nacional, más que obedecer a un poder central, respondía a lógicas provinciales o locales. Y esto, ¿no es cierto?, generó una tensión entre espacios llamados nacionales y espacios provincianos, que son parte de prácticamente todo el siglo XIX latinoamericano. En algunos países se van a resolver de forma menos violenta, como en el caso de Chile, llegando a acuerdos entre espacios nacionales representados por Santiago, por ejemplo, y espacios más locales representados, por ejemplo, por La Serena o por Concepción. En otras partes, esto va a traer un conflicto mayor y va a generar guerras civiles. Por otro lado, la Guardia Nacional promovió el ejercicio de las virtudes cívicas, los derechos ciudadanos y la movilización política a través de las armas. Y esto va a ser un factor muy relevante eh, porque va a ser un verdadero aprendizaje político a partir de la participación en el ejército y el enrolamiento, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas. Y es una posibilidad de ir ampliando el, la estructura, por así decirlo, política a partir de esta participación en espacios eh, de milicias o espacios armados. Quiero destacar esta parte porque a veces estudiamos los elementos separados, es decir, la guerra por un lado y la construcción política por otro, pero en este caso la autora que estamos viendo acá nos dice que tenemos que verlo en su conjunto. Y para entender cómo se construyó el espacio político, tenemos que entender el papel que jugó la guerra y la defensa y las armas o la violencia en la construcción de los estados nacionales que se van a instaurar, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Entonces, como conclusión, eh, vemos que la opinión pública va a ser un factor nuevo que se va a constituir, ¿no es cierto?, a partir de este periodo en el siglo XIX, que de alguna manera, eh, se relaciona con aspectos del antiguo régimen, ¿no es cierto?, aspectos clientelares, por ejemplo, que van a subsistir. Y un tercer elemento, ¿no es cierto?, que va a ser las armas como un factor importante para la inclusión en la política. Todos esos elementos nos van a mostrar un tipo de electorado, tanto el electorado real que puede votar, como el otro que participa en el espacio público de la política y que van a dar en su conjunto la fisonomía de lo que va a ser la institucionalidad política y la participación en el siglo XIX. En la próxima clase, entonces, vamos a ver, una vez que miremos esta estructura de cómo se constituye, ¿no es cierto?, la participación política en el siglo XIX, qué es lo que va quedando fuera. Eso sería como la última parte de este curso.